Para hoy entonces les voy a hablar un poco a la química del grado 10 de lo que son las propiedades coligativas de soluciones no electrolíticas. Es importante hacer ese resalte de que son soluciones no electrolíticas para no tener inconvenientes con el factor Van Hoff, que es simplemente la cantidad de iones que van a estar presentes, y para no tener formaciones de pares iónicos en el momento de tener una solución. Por esa condición, entonces vamos a trabajar las 4 propiedades coligativas: presión a vapor, disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición y por último la presión osmótica. Entonces vamos a arrancar con lo que es la disminución de la presión a vapor. Para eso hay que tener presente una ley que se conoce como ley de Raoult. En cuanto a la disminución de la presión a vapor, la vamos a trabajar primero con solutos no volátiles. Segundo, que eso va a tener un comportamiento ideal. Por ende, si es no volátil y tiene comportamiento ideal, podemos hacer una relación entre la cantidad de soluto presente y la presión que puede ejercer. Si el soluto es volátil, implicaría que su comportamiento iría más como un gas que como una solución. Por eso es importante que sean no volátiles, no electrolíticas. La presión a vapor, en cuanto a su disminución, lo que se interpreta es que una vez se haya formado la solución, en últimas, esta lo que va a hacer es una disminución completa de la presión ejercida en función de la cantidad de soluto que esté disuelto en ese solvente. Por eso esta X que está por acá va a ser la fracción molar, y esta fracción molar la vamos a actuar nosotros en función del solvente, teniendo claro que la presión a vapor de la solución siempre va a ser menor que la del solvente puro. Por ende, el ejemplo lo habíamos puesto en clase, que eran las 2 ollas calentándose, el agua y el agua con un soluto disuelto, y por esa condición, en el momento de taparlas, quien va a ejercer mayor presión va a ser el del agua pura y no el del agua con una solución formada. Por acá, esta variación de la presión a vapor pues es simplemente una disminución, porque es la presión a vapor del solvente puro, que va a ser esta, con una presión acá, que es la presión que se va a encontrar con la ley de Raoult, que es esta. Entonces, esta presión generalmente va a estar condicionada a lo que es primero la temperatura, y esta presión va a estar condicionada a lo que es la cantidad que haya de la solución. ¿Listo? Entonces, importante tener esas 2 relaciones. Por ahora no voy a entrar en detalles debido a que lo trabajamos un poco en clase. Voy simplemente como a recordar lo que son las propiedades coligativas y la fórmula que en última se utilizaría. Para este caso, nosotros solamente trabajaríamos lo que es la ley de Raoult de esta manera. Como presión a vapor de la solución que se va a formar tiene que ser igual a la fracción molar a 1, porque es la máxima cantidad que puede existir de fracción molar, es el máximo valor, por la presión a vapor del solvente puro. Entonces hacemos esa distinción. El solvente puro, que ya generalmente el ejercicio me lo va a mostrar, y ¿de qué va a depender? Depende exclusivamente de la temperatura. La otra propiedad coligativa que vamos a trabajar entonces va a ser el aumento ebullioscópico o aumento de la temperatura de ebullición. ¿Para qué y cómo se trabaja esto? Entonces, esto me va a permitir a mí encontrar masas moleculares, que en últimas es el aumento. Quiere decir que si yo tengo el agua, por ejemplo, o tengo un solvente y le adiciono un soluto, eso lo que va a hacer es que se incremente el punto de ebullición de ese solvente, porque ya no es el solvente, sino es una solución formada. Por ende, al contrario de la presión a vapor, el punto de ebullición de la solución va a ser mayor que la del disolvente puro. Aquí lo podemos visualizar. Entonces tengo un disolvente puro por acá y tengo una solución que es la que se intenta formar. Si yo a esta, por ejemplo, tuviese una solución que esté esté muy saturada o esté más concentrada, entonces tanto la presión a vapor como el aumento del punto de ebullición estaría por debajo del solvente puro y de una solución insaturada. Aquí lo podemos visualizar, que es el símbolo de la temperatura de ebullición, y va en relación temperatura con la presión. Si se dan cuenta, están totalmente relacionadas una de la otra. Si uno aumenta, como es el punto de ebullición o temperatura de ebullición, la presión a vapor, si es un solvente puro y si es una solución, disminuye. Entonces, ¿de qué va a depender todo esto? Generalmente depende del soluto y no de su naturaleza, que es una de las propiedades coligativas.
Ahora vamos a ejemplificar un poquito esto matemáticamente, cómo volvemos que la presión a vapor se relaciona con temperatura y cómo eso también afecta a la concentración. Entonces, acá miramos qué es ese cuento en últimas de temperatura de ebullición o punto de ebullición. Entonces, la variación o el aumento del punto de ebullición está relacionado con el punto de ebullición de la solución que forma y el punto de ebullición del solvente puro. De manera que el punto de ebullición del solvente puro siempre va a incrementar en función de la cantidad de solución que haya formado. Por ende, aparece aquí que entre más concentrado esté, mayor tendría que ser el punto de ebullición. Aparece por acá otro valor que es K sub E, que se conoce como constante ebullioscópica o constante molar del punto de ebullición. ¿Qué implica eso? Que a medida en que yo tenga, por ejemplo, mayor cantidad de soluto disuelto, la constante pues siempre va a ser constante, pero el punto de ebullición tendría que incrementarse. ¿Qué otra cosa tengo que mencionar? Que tanto la temperatura de ebullición como congelación como presión a vapor siempre tienen que estar en soluciones diluidas. Lo dije al principio, cuando las soluciones son muy concentradas, el punto de ebullición pasaría a ser del soluto y no de la solución, o en su defecto formar pares iónicos. Las unidades de la constante del punto de ebullición ya están estandarizadas. Yo las puedo trabajar en Kelvin por gramo por molar o molar a menos 1, o simplemente escribir Kelvin sobre molar, que es esto mismo. En su efecto, puedo reemplazar Kelvin por grados centígrados y el valor de la constante no se va a modificar. Para yo resolver cualquier ejercicio que quiera enfrentarme con propiedad coligativa, tengo que tener las constantes molares, tanto de ebullición como de congelación. Entonces les voy a mostrar ahorita la otra propiedad coligativa, que es la distribución del punto de ebullición, del punto de congelación. Para este caso, entonces, el punto de congelación o temperatura de congelación, siempre lo que va a suceder, al igual que el punto de ebullición, es que a medida en que yo tenga mayor cantidad de solvente disuelto, la temperatura va a bajar en función del grado de congelación que yo quiera obtener. Es decir, para poder congelar una solución se necesita una temperatura más baja que para poder congelar un solvente. Entonces, vamos a revisar un momento acá el mismo diagrama de fases que estaba allá arriba, teniendo claro que acá yo tengo el punto de congelación y el punto de ebullición. Entre más concentrado esté una solución, más difícil va a ser tanto de congelar como de ebullir. Por ende, para este caso se puede deducir que este azul que está por acá, es decir, esta gráfica, este diagrama de fases aquí, tendería a ser un solvente puro y la solución sería la que está marcada con rojo. A eso yo le podría medir la propiedad coligativa. Entonces, ¿cómo la voy a medir? Muy parecida a como la mido el punto o la temperatura de ebullición. Es decir, debe existir una variación. ¿Por qué una variación? Porque debo tener una temperatura de congelación del solvente puro, que es esta, temperatura de congelación del solvente puro, y una temperatura de congelación de la solución. ¿Por qué la resto y en la anterior la sumaba? Por una razón muy sencilla. La congelación está en función del solvente y la temperatura bajaría en cuanto yo tenga un solvente dado. Por ejemplo, si un solvente se congela a 10 grados, quiere decir que la solución que va a estar formada por ese solvente tendría que congelarse por debajo de esa temperatura de congelación del solvente. Si se dan cuenta, por acá también va a depender de la cantidad de soluto que tenga, y a eso lo vamos a denominar concentración molar. ¿Por qué molar y no molar? Porque la molaridad no va a variar teóricamente cuando se le modifique la temperatura, ya sea o ebulliendo o congelándose. En cambio, la molaridad, como vamos a medir es en litros de solución, la molaridad, la M mayúscula, sí variaría la concentración en cuanto se le modifique su temperatura. Por esa razón se utiliza la molaridad y no la molaridad. Aparece otra K que vamos a denominar K sub F, y esta K sub F se llama constante kiloscópica o constante de la disminución del punto de congelación o constante molar del punto de congelación. Eso ya está predeterminado, preestablecido y estandarizado. ¿Listo? Entonces con esto no hay ningún problema. Las unidades son iguales. En Kelvin sobre molar, o en su defecto yo puedo colocar aquí grados centígrados sobre molar. Por eso aparece acá el -1, porque es acá como si estuviese dividiendo. Las unidades son exactamente iguales a la temperatura de ebullición. Voy a pasar ahorita a la propiedad coligativa de presión osmótica para que pues entendamos un poquitico más y poder resolver algunos ejercicios.
Bueno, la presión osmótica, perdón, por acá. Para poder resolver, entonces, antes de ver la presión osmótica, les muestro esta tabla, que es la que vamos a trabajar, está en el libro de química, que es la tabla 12,2, que acá lo que nos muestra es los solventes que nosotros trabajaremos en clase, los puntos de congelación y los puntos de ebullición, tanto sus constantes. Es importante que nosotros tengamos esto claro, porque cada vez que intentemos resolver un ejercicio, siempre vamos a necesitar de estos valores. O sea, siempre tengo que tener la tabla ahí presente. Por acá, en cuanto a presión osmótica, pues la presión osmótica va a estar fundamentada en dos cosas. Primero, debe existir una membrana semipermeable. Segundo, la concentración que se vaya a dar generalmente está en función de la molaridad y no de la molaridad, o sea, de la N mayúscula. ¿Por qué? Es simplemente una convención, una relación que es más fácil de trabajar, aunque no es algo cerrado y hermético. Yo puedo tener la concentración en molar, pero el problema va a estar que la concentración por acá, si yo la tengo en molaridad, va a ser más fácil poder hacer una cancelación de unidades con el valor de la constante, porque esta constante de acá es la constante de los gases ideales. Entonces yo tendría atmósfera litro mol Kelvin. En el momento de cancelarlo, pues es más fácil cancelar con molaridad. De lo contrario, tendría que hacer en cualquier otra unidad de concentración el cambio a unidades de constante R. ¿Para qué me sirve eso? Hay dos funciones importantes. Determinación de las masas moleculares, porque con una concentración puedo determinar su masa molecular de una sustancia desconocida, o puedo hacer osmosis inversa, que me permite desalinización a través de membranas semipermeable, permeable o selectivamente permeable. La otra cosa que aparece por acá, que no es exclusiva de la propiedad coligativa, presión osmótica, es el factor Van Hoff. Lo vamos a trabajar más adelante, y el factor Van Hoff me dice a mí que la cantidad de iones, si la solución es electrolítica, pues va a modificar perfectamente cada una de las propiedades. Por ahora no lo vamos a trabajar. Vamos a intentar resolver algunos ejercicios para ver si les doy un poco más de claridad en cada uno de la explicación o de los comentarios. No entré en detalles porque la explicación la dimos en clase. En nosotros, la propiedad coligativa de presión osmótica es supremamente importante, lo discutimos en clase, en cuanto al transporte de membrana, que permite pasar de una unidad de mayor concentración a menos concentrada, o de menos concentrada a mayor concentrada, haciendo un transporte activo. Es importantísimo para los seres humanos para mantener algo que se llama osmorregulación, o también la homeostasis. Primer ejercicio que vamos a intentar resolver va a salir del modo completo, es decir, modo de pantalla completa, para poder trabajar un poquito mejor y poder insertar las ecuaciones. Para este caso, me dice cuántos gramos de sacarosa se deben agregar a 552 gramos de agua. Entonces yo tengo por acá una cantidad de solvente, entonces el agua siempre va a ser un solvente, está arriba en la tabla, y aparte pues va a formar una solución que sea 2 milímetros de mercurio menor que la solución de agua pura, perdón, 2 milímetros de mercurio por debajo de la presión a vapor del solvente puro. Quiere decir entonces que si yo quiero resolver el ejercicio, voy a borrar esta partecita para recordar que la presión a vapor de cualquier solución va a estar medida en función de la fracción molar por la presión a vapor del solvente puro. Voy a colocarlo como asterisco, aunque su efecto es un círculo. Entonces, si yo la quiero responder, quiere decir que esta presión que está acá sería 17,5. Y esta presión a vapor de la solución es la que va a estar 2 puntos por debajo. De manera que para poder encontrar los gramos, yo haría estos gramos de acá. ¿Qué debo tener presente? Que en el momento del despeje o algo, los gramos, la fracción molar no va a estar en función del soluto, sino en función del solvente. Entonces es importante también hacer eso. Ahora, más adelante, en el siguiente ejercicio, es un despeje también de función de solvente. De manera que si yo despejo, por ejemplo, la fracción molar, me quedaría como presión a vapor de la solución sobre presión a vapor del solvente puro. Es decir, PB dividido en PB también, pero con el asterisco arriba. ¿Cómo hago yo para reemplazar eso? Muy sencillo, simplemente es, como ya sé que la presión es 2 puntos por debajo de la presión a vapor, pues en últimas lo voy a hacer es un reemplazo. La presión a vapor son 2 puntos por debajo, 2 puntos menos que la presión a vapor del solvente puro,
Entonces sería 17,5 menos 2 me daría 15,5. 15,5 milímetros de mercurio. Y abajo yo tendría entonces 17,5 milímetros de mercurio. Hago la división y eso me va a dar una fracción molar. ¿De quién? Del solvente. Entonces, 15,5 dividido en 17,5, eso me daría 0,88. Adimensional porque es fracción molar. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces voy a resaltar lo que esto es del solvente. ¿Por qué? Porque la ley de Raoul me dice que es 1 menos fracción molar, eso me daría fracción molar del solvente. Listo. ¿Qué tengo que hacer con esto? Pues en últimas, yo a esto le tendría que restar 1 para poder encontrar los gramos de, es decir, las moles. Entonces, por acá. Diría entonces, ¿qué tengo que tener claro? Que la fracción molar mide máximo 1, es el máximo valor de ellos. Entonces, si ya tengo que la fracción del solvente es 0,88, quiere decir que la fracción del soluto tendría que ser igual a 0,11. ¿De dónde lo saco? Pues muy sencillo. Teniendo claro que la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto es igual a la fracción molar de la solución. Entonces simplemente hago el despeje por acá para poder tener claridad. Pero igual la solución que en última esto no puede superar la unidad. Entonces 1 menos la fracción molar, eso me daría 0,11, que es la que yo voy a utilizar. ¿Qué implica también esto? Pues que yo puedo, aparte de todo, irme a la definición de lo que es fracción molar. Entonces voy, ¿qué es fracción molar por acá? Entonces, la fracción molar es igual a las moles del soluto sobre moles de la solución. Eso es una fracción molar. ¿Y por qué lo coloco como moles del soluto? Porque es lo que yo estoy necesitando. Entonces, mol del soluto sobre las moles totales. Entonces, y las moles totales va a estar entre mol del solvente más las moles del soluto. Listo, teniendo eso claro, ¿qué implica? Que yo ya puedo igualar esto a 0,11, que es lo que yo tengo acá, igualando el soluto. Puedo entonces hacer el despeje y me quedaría 0,11, voy a pasarlo como término y me quedaría mol del solvente más las moles del soluto y lo igualo a las moles del soluto. Estas moles del solvente yo ya las puedo encontrar. ¿Cómo las puedo encontrar? Muy sencillo, simplemente encuentro lo que es las moles del agua, que es el solvente. Entonces por acá, las moles del agua tendría que ser igual a la masa del agua sobre la masa molecular. Entonces la masa del agua que me están dando es 552 gramos, dividido entre lo que pesa el agua, que son 18 gramos mol. Listo. Con esto me daría entonces la cantidad de moles del solvente. Y hago la división y obtendría un valor. 552 dividido en 18, eso me da 30,66. Listo. Con ese valor, en moles del solvente, yo ya lo puedo reemplazar acá. Entonces puedo hacer lo siguiente: 0,11 por las moles del solvente, 30,66 moles, más las moles del soluto. Voy a reemplazar esas moles del soluto, que serían iguales a moles del soluto. Entonces, ok, de manera que paso a paso, para que los que de pronto no asimilan mucho, entonces que sería 0,11 por 30 y 0,11 por mol de soluto. De manera que 0,11 por 30,66 me daría 3,37 moles, obviamente. Pero pues voy a colocarlo sin unidad para hacerlo más sencillo. Más 0,11 mol de soluto, que sería 0,11 por moles, y esto me daría igual a mol del soluto. De manera que colocando acá un despeje, paso este para allá a restar, me quedaría 1 menos 0,11, despejo las moles del soluto, y las moles del soluto me darían entonces iguales a 3,37 dividido en 0,11. Perdón, en 0,11 no, en 1 menos 0,11. Eso me daría 0,89. 3,37 dividido en 0, y eso me daría 3,78. 3,78 que serían las moles del soluto. 3,78 moles. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Pues ya averigüé el número de moles del soluto, pues lo que me queda averiguar es cuántos gramos. Ya tengo los moles. Pues también es relativamente sencillo, es pasar las moles a gramos. Igual entonces, el número de moles, el número de moles lo tengo acá, que es masa sobre masa molecular. Por ende, la masa tendría que ser igual a las moles al número de moles por la masa molecular. Es decir,
a moles por la masa molecular. Listo, voy a reemplazar ese dato por acá, entonces, para que lo tengamos un poco claro, por acá, entonces voy a reemplazarlo. De manera que el número de moles para este caso quedaría como, el número de moles quedaría 3.78 mol por la masa molecular de la sacarosa, que sería 12 por 12 más 22 más 11 por 11, 16 por 11, perdón, eso me daría 342 gramos mol. ¿De dónde saco esa masa molecular? De lo que pesa la sacarosa. Listo. Ahora lo que tengo que averiguar es que la masa tendría que ser igual a 3.78 por 342, y eso me daría 1294.98. Eso es más o menos 1300. ¿Qué unidad? Gramos. Y con este valor hemos resuelto el primer ejercicio. Voy a resolver entonces ahora otro modelo de ejercicio donde me van a pedir es calcule la presión a vapor. Entonces ya sé que es una PV que contiene una cantidad de alcanfor disueltos en N. Cuando me dicen N, esta palabrita N quiere decir que es el benceno que va a ser como solvente y es el alcanfor en que va a actuar como soluto. Para hacer eso, lo primero que yo tengo que averiguar para hacer la presión a vapor es calcular las fracciones molares de cada uno de los miembros de la reacción. Entonces, aquí yo tengo la fracción molar, voy a colocarlo así como alcanfor, tendría que ser igual a, primera, tengo que averiguar la fracción molar del alcanfor. Lo puedo hacer de dos maneras, o averiguando las moles de la fracción molar del alcanfor, o averiguando de una vez la fracción molar del benceno. Y ya. Lo voy a hacer despacio, para los que todavía les cuesta un poco. Entonces, la fracción molar, ¿a qué es igual? Pues va a ser a las moles del alcanfor sobre las moles totales. O sea, las moles del alcanfor más las moles del benceno. Para poder averiguar eso, entonces necesito primero encontrar las moles de cada uno de ellos. Entonces, igual, voy a encontrar las moles del alcanfor. Entonces, las moles del alcanfor tendría que ser iguales a la masa del alcanfor sobre lo que pesa el alcanfor. Entonces, la masa del alcanfor es 24.6 gramos. 24.6. Ahora, lo que tengo acá de alcanfor en cuanto a masa molecular, entonces el alcanfor sería 12 por 10 más 16 más 16 más 16, entonces el alcanfor me daría 152 gramos sobre mol. Listo. Con este valor yo obtendría aquí la relación molar, que sería 24.6 dividido en 152, 0,161. Listo, estos serían las moles. Igual tengo que hacer exactamente el mismo proceso, no para el alcanfor, sino para el benceno. Les voy a copiar esto y acá voy a reemplazar las unidades. Entonces acá no sería alcanfor, sino sería benceno. Pero aquí sería la masa del benceno que me está dando el ejercicio es 98.5 gramos. Sobre lo que pesa el benceno es 6H6 y eso pesa 78. Listo. Entonces, de manera que hago la división entre 98.5 y en 78 y eso me daría 1.26. Listo, moles. Ahora ya tengo las moles del solvente y las moles del soluto. Puedo perfectamente encontrar esta relación acá directa. Entonces voy a encontrarla reemplazándola para hallar la fracción molar del alcanfor. Entonces las moles del alcanfor serían 0,161 y la fracción molar total pues sería 0,161 más las moles de 1.26. De manera que yo tendría aquí el valor exacto haciendo la división. Esto sería igual a 0,161 más 1.26, 0,161 dividimos. Me daría 0,11. 0,11 moles. ¿De quién? Del alcanfor. Listo. De manera que para yo poder encontrar la presión a vapor de la disolución del alcanfor sobre el benceno, tendría que irme a la ley de Raoult. Entonces, la ley de Raoult me dice así: la presión a vapor de una solución formada es igual a 1 menos la fracción molar del soluto, es decir,
encontraríamos el solvente por la presión a vapor del solvente puro. Entonces, la presión a vapor acá sería 1 menos la fracción molar del soluto por la presión a vapor del solvente puro. Para eso simplemente lo voy a reemplazar y diría entonces la presión a vapor tendría que ser igual a 1 menos la fracción molar que la acabamos de encontrar, 0,11, por la presión a vapor del solvente puro, que aquí hice la modificación que hacía falta, parte del ejercicio en el momento del enunciado, que son por 100 milímetros de mercurio. Esta partecita hacía falta incluir en el enunciado. Ahí ustedes pueden verificar, el ejercicio está en el libro La química de Raymond Chong. Entonces, de manera que la presión a vapor en última me quedaría 0.88 por 100, y esto me daría 88.66. 88.66 milímetros de mercurio. Como ustedes pueden verificar aquí, la presión a vapor que acabamos de encontrar ha disminuido la solución formada por benceno alcanfor en función de la presión a vapor del benceno, que es 100. ¿Ven? Entonces, en última yo podría encontrar aquí cuánto ha bajado realmente la presión a vapor, es decir, cuánto habrá sido la disminución de la presión a vapor. Entonces, para hacer eso yo diría, la variación de la presión a vapor tendría que ser igual a la presión a vapor del solvente puro menos la presión a vapor de la solución que formó. Entonces, es muy sencillo. Eso, entonces encontraríamos cuánto realmente fue la disminución. Aquí sería entonces 100 milímetros de mercurio menos 88.66. Y eso me daría 11.33. Que sería en últimas la cantidad de milímetros de mercurio que disminuiría en el momento de preparar una solución de alcanfor benceno. Y esta sería entonces, esta sería la presión a vapor de esa solución, y esto sería lo que disminuye en función de la presión a vapor del solvente puro. En un tercer modelo de ejercicio, voy a hacer solo 4 hoy. Entonces, en este tercer modelo de ejercicio, igual tengo presiones a vapor, que tengo acá 100 y 37,6, entonces voy a resolverlo muy rápido. ¿Por qué? Porque la relación igual. Acá no necesito aplicar la ley de Raoul, porque aquí lo que me están pidiendo es calcule las presiones parciales para cada uno en este caso, de cada uno de los miembros, que sería el etanol y el 1-propanol. Entonces yo diría que sería la fracción molar por la presión a vapor del solvente puro. Y listo. De manera que vamos a calcular la del etanol. La del etanol sería presión a vapor de ese mismo etanol, sería para este caso, serían 100 milímetros de mercurio. Pero ese 100 milímetros de mercurio lo tenemos que multiplicar por la fracción. Para este caso, el ejercicio acá me da un dato importante, que es 0,3 la fracción molar del mismo etanol. Entonces acá yo tendría que incluir el 0,3 y multiplicar. Si la fracción molar, la vimos en el ejercicio pasado, tiene un máximo valor de 1 y una es 0,3, quiere decir que la otra sería 0,7. Es importante también tener claridad en eso. De manera que para este caso yo diría la fracción molar, que es 0,3, es adimensional, la fracción molar no tiene unidades, por 100. Y esto me daría entonces que la presión a vapor de ese etanol sería igual a 30 milímetros de mercurio. Ahora, para el siguiente ejercicio, que sería la presión a vapor, que sería igual a la fracción molar por presión a vapor del solvente puro, ese solvente puro aquí sería entonces del 1-propanol. Listo. Por ende, para este caso, vamos a encontrar la presión a vapor acá, y me quedaría presión a vapor es igual a la fracción molar, que sería 0,7, porque el máximo valor es 1, ya tengo uno que es 0,3, es adimensional, entonces acá por la presión a vapor del solvente, que sería 37,6 milímetros de mercurio. De manera que la presión a vapor sería 37,6 por 0,7, 26,32 milímetros de mercurio.
Y listo, esto sería un modelo de ejercicio que pueden verificar cuando yo hago esto, cuando no, como tal, me piden las presiones parciales de cada uno de ellos sin necesidad de que yo tenga que restarlo en función del solvente ni del soluto, simplemente particularizada. ¿Listo? Voy a resolver por acá el punto número 4, que lo que me pide es calcule el punto de ebullición y el punto de congelación o en su defecto, temperatura de ebullición y temperatura de congelación de una solución de naftaleno. Ok, en benceno vuelve y aparece la palabra en, quiere decir que este señor es el solvente. Para hacer este ejercicio, cada vez que me pidan el punto de ebullición y el punto de congelación, entonces debo averiguar por acá esta tabla. Entonces me voy al benceno y el benceno voy a utilizar este valor del benceno, que es el punto de congelación, este valor y este valor. ¿Listo? Esos son, ¿por qué esos? Porque la reacción, perdón, la solución está basado como solvente del benceno. Entonces, por esa razón es que la necesito. El punto de ebullición, ya saben que el punto de ebullición es constante molar por molaridad y el punto de congelación es constante molar por molaridad. Entonces, y ya tengo la molaridad, solo me queda reemplazarlo. Ahora voy a reemplazar estos datos en las fórmulas, muy sencillo también de resolver. Entonces obtendría que el punto de ebullición sería igual a KB del benceno, y la KB del benceno por acá es 2.53. ¿Qué unidad tiene? Grados centígrados sobre molaridad. Listo, por el valor de la molaridad, y la molaridad para este ejercicio es por 2.47 molar. De manera que aquí puedo cancelar las unidades iguales y me quedaría que el punto de congelación es igual a 2.47 por 2.53. Total 6.24 grados centígrados. Con este valor yo obtendría por acá solamente el punto de ebullición. Me haría falta la variación del punto de ebullición. Entonces por acá tendría que hacer la variación, es decir, cuánto realmente ha aumentado en función de la solución que formó. Por ende, yo tendría una variación del punto de ebullición, sería el punto de ebullición de la solución, es decir, del solvente puro, por el punto de ebullición de la solución que formó. Igual por acá, vamos a generar ese TB, una variación. ¿Este TB dónde lo saco? Cuando tiene este estándar acá, pues sería de acá, del benceno. Entonces el punto de ebullición del benceno es 80,1. Entonces sería 80.1 grados centígrados, que es el punto de ebullición del solvente puro. Acá no es por, es más, porque es lo que ha aumentado. Entonces, más el punto de ebullición de la solución que formó ese benceno, 6.24 grados centígrados. Entonces sería más 80.1 y sumaría 86.34. Entonces todo este valor sería igual a 86.34. Y listo. Quiere decir entonces que la solución formada con benceno y naftaleno se ebulliría a 86.34, aumentando 6 grados en función del benceno. Para este caso, que también fíjense que el proceso va a ser muy parecido, yo tendría KF, que sería el punto de congelación, sería la KF. ¿De quién? Del benceno. KF del benceno es 5,12. 5.12 grados centígrados sobre molar. ¿Por qué? Pues por el valor molar. ¿Cuánto es la molaridad? 2.47. Entonces, sin problema. El valor de APF sería igual a 5,12 por 2.47. Y eso me daría 12.64. En últimas, esos grados centígrados que están allí, no va a ser el punto, ese va a ser el punto de congelación en función de la solución que formó. Por ende, yo también tendría que tener aquí la variación del punto de congelación, que sería el punto de congelación del solvente puro, menos el punto de congelación de la solución que formó. Por acá entonces el punto de congelación tendría que ser igual. ¿De dónde saco esta T? Pues de acá, del benceno. Entonces, el punto de congelación del benceno es 5,5 grados centígrados, menos el punto de congelación que formó, que sería 12.64 grados centígrados. Entonces, de manera por acá, sería hacer la resta muy sencilla y listo. Ya podría obtener igual. Menos 5,5 y me daría 7.14 grados centígrados. Y listo. Con ese valor quiere decir entonces que el valor primero sería negativo y la solución se congelaría a menos 7 grados y no a 12.64. Igual la ebullición sería a 86 y no sería simplemente a 6.24.
Listo. Tengo este último ejercicio que quería compartir con ustedes, que es recordar un poco el tema del noveno, que era la fórmula empírica y fórmula molecular, y poder, a partir de eso, encontrar la fórmula molecular y la masa molecular del compuesto, teniendo pues presente la propiedad coligativa. Entonces, no solamente puedo encontrar las masas moleculares, sino también las fórmulas moleculares. Me dan todo el enunciado y recuerden que para poder hallar la fórmula molecular de un compuesto, primero tengo que hallar la fórmula empírica. ¿Cómo hallo la fórmula empírica? Entonces, lo primero es encontrando los números que van a estar presentes en la fórmula del compuesto. Entonces, esos números los vamos a denominar las moles. Entonces, por acá yo tengo las moles de carbono, primero, que es este que tengo acá. ¿Cómo voy a determinar las moles de ese carbono? Pues, muy sencillo, simplemente hago una relación de fracción acá, que es 80.78 gramos, que es lo que me están diciendo porque me dan un porcentaje. Entonces, uno de los compuestos contiene, entonces lo tomo, ya lo habíamos discutido un poquito antes. 80 gramos, que es una de las maneras de resolverlo, 80.1, sobre la masa molecular del carbono, que son 12 gramos. Listo, con este valor, y arriba pues son gramos. Con este valor yo puedo encontrar las moles del carbono. Ahora, el mismo procedimiento lo tengo que hacer no con moles de carbono, sino con las moles de hidrógeno. Entonces voy a dividir esto, me daría 80.78 dividido en 12, eso me daría 6.73. Voy a colocar un número más grande para poder tener, y estas son unidades de mol. ¿Listo? Entonces, el mismo procedimiento, pero para el hidrógeno. Entonces, igual, las moles de H van a ser los gramos de H, que sería el porcentaje de hidrógeno que hay, que sería 5.66, dividido en la masa molecular de hidrógeno, que es 1, pues eso me daría 5.66. Listo. Igualito tendría que hacer las moles, no de, ahora me faltan las moles de oxígeno. Entonces igual acá, las moles de oxígeno, no como O2, sino como oxígeno solamente, miro el porcentaje de oxígeno que hay. Ah, perdón, acá tuve un error, acá es el 5.66 y acá sería el 13.56. Acá sería el 13.56. ¿Listo? La masa molecular del oxígeno, O solo, es 16, no O como molecular. Terminé 5.66 dividido en 16, eso me daría 0.35 moles. Listo, hallando el número de moles, lo que tengo que hacer, el siguiente paso, es encontrar cuál es el más pequeño y dividir a todos por él. Pues para este caso voy a dividirlo en 0.35 mol también. Entonces eso me va a dar por acá un factor, que es el que yo necesito. Ok, ese número de acá, entonces voy a colocarlo. Voy a dejarlo así. Ningún problema, aquí va a existir 1, pero no lo voy a colocar, simplemente que no me deja manipular. Entonces diría 6.731 dividido en eso, daría 19. 19.02. O sea que eso tiende a ser a más 19. El siguiente, entonces yo diría por acá. Dividido en 0.35. Igual, abajo va a ser moles. Bueno, creo que la configuración así, entonces parece ser que lo resuelve un poco más sencillo. Entonces tengo 13.56 dividido en 0.35, eso me daría 38.7 moles. Perdón, adimensional, es un factor que uso. Y este de acá, dividido en 0.35, listo, mol con mol por acá, pues en últimas esto también me daría 1. Listo. ¿Qué implica eso? Pues que yo voy a obtener por acá una fórmula molecular del compuesto, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno, en ese orden, porque es el orden que me dan. En el carbono tengo 19, en el hidrógeno tengo 38 y en el oxígeno tengo 1. Entonces, para este caso, acabamos de encontrar la fórmula empírica del compuesto. Listo. ¿Esto qué me sirve? Pues a esto de acá yo le voy a calcular cuánto pesa. Entonces, el otro paso, encontrar la masa molar. La masa molar de esa fórmula empírica. Entonces simplemente calculo. El carbono es 12 por 19 que hay, da 228. Más 38 del hidrógeno, más 16
del oxígeno que está por allí. Y eso me daría que tendría 230 y 282 gramos sobre mol. Esta masa molecular es importante porque va a ser la masa molecular de la fórmula empírica y la tengo que utilizar ahorita, ya que la voy a dejar por ahí en remojo para tenerla presente. ¿Listo? Aparentemente ya terminamos. ¿Cuál es la fórmula molecular de compuesto? C19H38O1. ¿Cuánto es la masa molecular? 282. Vamos a corroborarlo un poquito porque esta masa molecular que yo tengo acá estaría por cada mol, ¿listo? Pero acá me dicen es una disolución de 1 gramo de esta feromona en 85 gramos de benceno. Entonces, esa es la primera manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es encontrándolo basándome en la propiedad coligativa. Entonces, tengo 1 gramo de esta feromona en 8.5 gramos de benceno. Se congela a 37, como 37, 3.37, perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual. T sub F sería igual a KF por el valor molar. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica? Que tengo este valor, como me dice, se congela, yo obtendría aquí, es una delta B. Entonces, por acá obtendría delta. Entonces, diría que este valor que me dan allí se congela tal valor. Entonces, a mí me están diciendo 3.37. De manera que el valor de T sub F tendría que ser 5,5. O sea, voy a colocarle por acá para que la tengan un poquito más clara, que era el valor de T sub F. Entonces yo diría T sub F es igual a el punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación de la solución que he formado. Entonces, este lo tengo, que es 3.37. Listo, grados centígrados. Y acá, esto lo voy a igualar al punto de congelación del solvente puro, que es 5,5 grados centígrados, y menos el punto de congelación de este. Entonces, de manera que lo que yo voy a obtener es paso esto para acá y me va a dar negativo el valor de T sub F, que es el que yo busco. Entonces me daría 3.37, 5,5 y sumaría 2,13. 2.3 grados centígrados. Este es el valor que yo necesito, no el 3.37. ¿Por qué? Porque lo que mide eso es la disminución del punto de congelación y no la temperatura del punto de congelación. ¿Listo? Ese es el 3.37. Este valor es el que yo voy a utilizar para reemplazarlo aquí. Entonces, listo, voy a reemplazarlo a la recta. Entonces, de manera que para poder encontrar la fórmula molecular y la masa molecular, simplemente despejo la molaridad. Entonces, la molaridad por acá tendría que ser igual a T sub F dividido en K sub F. Listo, reemplazo la molaridad, me daría T sub F 2.13. ¿Qué unidad? Grados centígrados. Dividido en K sub F, la K del benceno, porque esto me dice que es benceno, KF del benceno es 5,12. Aquí está 5,12. Entonces 5.12 grados centígrados sobre molar. Listo, entonces la molaridad para este caso sería 2.13 dividido en 5,12. Eso me va a dar 0,416 molar. Listo. Bueno, ¿y este valor para qué me sirve? Pues me voy a la definición de lo que es molaridad. Entonces, en molaridad me dice que molaridad es igual a las moles del soluto dividido en kilogramos de solvente. ¿Ok? De manera que yo simplemente puedo despejar las moles del soluto y averiguarlas. ¿Por qué? Porque esta molaridad que me dan acá me la dan por kilogramo. Y yo aquí tengo es 8,5 gramos de solvente. Despejo el número de moles de acá. Entonces el número de moles va a quedar igual. Aquí vamos a despejarlo por acá. Por acá. El número de moles de la molaridad me quedaría igual a la molaridad, que sería 0,416 molar, por el número de kilogramos de solvente, que es 8,5 gramos. 8,5 gramos de acá, voy a subrayar esto en rojo, resaltado por acá para que lo puedan ver. Esos gramos de benceno le tengo que pasar a kilogramos, entonces sería 8,5 dividido en 1000 para que me dé, o sumaría 8 por 10 a la menos 3, sin necesidad de hacer tanto cálculo. 8 por 10 a la menos 3. Voy a colocar esto acá como superíndice para que lo tengamos un poquito más claro y más sencillo de poder entender. Qué fecha, perdón. Superíndice. Listo, ya la tengo acá a la menos 3. Entonces, por 0,41. 0,41,
eso me va a dar el número de moles que para este caso en el ejercicio, pues me divido por acá el número de moles, el número de moles por acá me dio 3.5 por 10 a la menos 3. Entonces, listo, el número de moles 3.5, 3, voy a colocarlo completo, listo, por 10 a la menos 3. Y lo voy a colocar igual en su paréntesis. ¿Qué implica este valor? Pues que yo puedo basarme otra vez para encontrar la masa molecular en la fórmula del número de moles. Es un poquito más largo este proceso. Que lo quiera hacer por acá o el que lo quiera hacer por acá. De manera que yo puedo decir que el número de moles, no basándome en la molalidad, sino en la definición del molar, del número de moles, es igual a la masa del compuesto dividida en la masa molecular del mismo compuesto. O sea que yo ya aquí puedo despejar la masa. ¿Listo? Entonces despejo la masa molecular y me quedaría que la masa molecular va a ser igual a la masa dividida en el número de moles. O sea, la masa sigue intacta allí, dividida en el número de moles. Ok, voy a reemplazar esos datos para hacerlo de una. Y me va a quedar, la masa que yo tengo es 1 gramito de la feromona, o sea, 1 gramo de compuesto. Y el número de moles que yo tengo es 3.53 por 10 a la menos 3. Listo, entonces eso por acá, simplemente coloco 1 dividido en me daría 282.8 gramos sobre unidad. ¿Listo? Entonces, esta unidad voy a subir todo esto por acá para que lo puedan visualizar un poco mejor. Ok, regálame un segundito y ya lo subo para que lo puedan visualizar. Entonces, fíjense que acabo de encontrar la masa molecular del compuesto, un poco más basándome únicamente en la propiedad cualitativa, o su efecto que dice acá la masa. ¿Qué relación hay de acá? Pues que esta masa molecular del compuesto es exacta. En cambio, esta masa es de fórmula empírica. ¿Qué tengo que hacer para saber si esta es la fórmula? Pues muy sencillo. Recordar que la masa de la fórmula empírica sobre la masa molecular me va a dar una relación de un factor. Entonces, por acá voy a encontrar un factor. Entonces, yo tengo la masa de la fórmula empírica, la masa de la fórmula molecular, perdón, molecular lo voy a colocar con el mayúscula. Dividir la masa de la fórmula empírica. ¿Eso para qué me sirve? Para encontrar un factor. El factor que multiplique la fórmula empírica. Entonces, la masa de la fórmula molecular es 282. Si ustedes se dan cuenta, va a ser muy parecido. Y la otra es 282. De manera que para este caso me dio 1. Ese 1 me indica a mí que la fórmula molecular es exactamente igual a la fórmula empírica. Entonces no tengo que hacer absolutamente nada. Y terminamos el ejercicio. Espero que hayan entendido un poco. Está un poco largo el video, pero porque hay 5 ejercicios resueltos. Entonces, espero que lo entiendan, lo pueden visualizar. Cualquier cosa, pues me escriben o me dicen en clase.